Viviendo sabroso fue la frase que llegó a mi mente cuando leía la historia de Adán y Eva en los orígenes. ¿Cómo estaban viviendo ellos? ¿En dónde estaban? ¿Qué comían? ¿Cómo comían? Dice la palabra de Dios en Génesis 2:9 que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Luego Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Vemos cómo o por qué se encontraban viviendo sabrosos. Primero estaban viviendo en el huerto, en el Edén. Estaban viviendo prácticamente en un paraíso. Luego tenían comida en abundancia, de árboles que ellos no sembraron, ni regaron, ni cuidaron. Simplemente Dios les hizo nacer estos árboles y dice la palabra de Dios que era árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y luego solo tenían que cumplir un mandamiento: no comer del árbol del bien y de la ciencia del bien y del mal. Entonces díganme si eso no es vivir sabroso. Sales a cualquier parte y hay cientos, miles de árboles de los cuales puedes comer un fruto delicioso a la vista. Solamente de uno no puede comer. Y la pregunta que le asalta a uno en estos momentos es: bueno, ¿y Dios para qué puso ese árbol en medio de tanto árbol bueno? ¿Para qué les dijo: de este árbol no comeréis? ¿Por qué no simplemente lo quitó y dejó solamente los árboles buenos? Bueno, pues hay dos respuestas. La primera es que después el regalo más importante después de nuestro Señor Jesucristo que Dios le da al hombre es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libertad de poder escoger entre dos o más opciones. ¿Qué hubiese pasado si Dios no pone el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal? Pues que Adán y Eva no pueden escoger entre nada. Simplemente les hubiese tocado comer solamente de los frutos deliciosos a la vista y buenos. Entonces, la primera razón es porque el hombre es libre de escoger por dónde quiere andar, libre de escoger qué quiere comer, libre de escoger si quiere creer en Cristo o no quiere creer en Cristo. Es libre, nosotros tenemos autonomía y libertad, por eso Dios puso ese árbol ahí. Y la segunda, por obediencia. Dios espera, anhela y quiere una creación obediente. Y dígame, ¿a quién de ustedes que son padres no les gusta tener un hijo obediente? A todos, yo creo que nos gusta tener o que el hijo nos salga obediente. Entonces, por esas dos razones, Dios pone ese arbolito en medio de todos los árboles buenos. Y yo me preguntaba, esto era en la época de Adán y Eva, que fueron muchos miles de años atrás. Dije yo, ¿cómo hacemos para en esta época vivir sabroso? ¿Será que el vivir sabroso viene de un hombre, de una mujer, o del presidente, o de la vicepresidenta, o de un trabajo, o del dinero? ¿Cómo hacemos para vivir sabroso? Pero cuando hablo de esto de vivir sabroso, no lo hablo en la carne, lo hablo en el espíritu, porque este cuerpo que nosotros tenemos fue tomado del polvo y al polvo a devolver. Y finalmente, las alegrías y todo esto que el mundo nos ofrece es banal y pasajero. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida y el que viene a mí nunca más tendrá hambre. También dice que el que bebe de él nunca más tendrá sed, porque de su interior brotarán ríos de agua viva. Hoy les quiero hablar de ese alimento, un alimento espiritual, no para la carne, no para el cuerpo, un alimento que va a alimentar nuestro espíritu y nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, nos va a dar una tranquilidad, nos va a dar ese vivir sabroso, ya no en la carne, sino en el espíritu, porque yo creo que hoy en día nadie aguanta hambre. Es muy rara la persona que aguanta hambre. Uno ve, por ejemplo, gente en la calle, pero yo no he visto la primera persona en la calle que se muera de hambre. Alguien lo alimenta. Hoy les quiero hablar de un alimento que es eterno, de un alimento que independientemente de las circunstancias te va a dar una paz interior para vivir sabroso, para vivir tranquilo, sin importar las condiciones exteriores en las cuales podamos estar. La invitación del día de hoy es a comer de ese pan y a beber de esa agua. Pero ese pan y esa agua no se la doy yo, no se la da ningún hombre, no se la da ninguna mujer, porque no tenemos ese poder para quitarle el hambre a una persona o para quitarle la sed a una persona espiritualmente hablando. El único que tiene ese poder se llama Cristo Jesús. Él es el único que te puede dar ese pan
y nunca más vas a tener hambre. Y el único que te puede dar de beber es agua para que nunca más tengas sed. Cuando recibimos a Cristo Jesús, le abrimos las puertas de nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él empieza a darnos una llenura espiritual en la cual vamos a estar tranquilos, en la cual no nos importa las circunstancias, ni quién es el presidente, ni cómo esté la economía, porque vamos a tener una llenura espiritual que es más importante que cualquier alimento físico para alimentar el cuerpo, porque todo eso es pasajero, porque todas esas alegrías que nos dan las cosas físicas y que nos ofrece el mundo son pasajeras, son alegrías momentáneas, pero Cristo da una paz eterna, da una paz para el resto de su vida, da un alimento eterno que es el pan y nos da una bebida eterna que nos quita la sed. Abre las puertas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, si tú quieres vivir una vida sabrosa. Si quieres vivir sabroso, dale la oportunidad a Cristo de que entre en tu vida, en tu corazón, y te vas a dar cuenta de la paz que trae a tu alma y a tu espíritu. Dios me les bendiga, me les continúe bendiciendo abundantemente. Un abrazo desde la distancia y nos vemos en una próxima oportunidad.